muchos nutriólogos, preparadores físicos, necesitan tener esta parte de poder prescribir de forma adecuada ejercicios o actividad física en pacientes que tienen enfermedades crónicas. Yo como tal tengo hipertensión, a mi corta edad tengo hipertensión, y es un tema súper importante que se debe manejar, sobre todo entre nutriólogos y preparadores físicos. Colegas, las dudas que tengan, por favor, pregúntelas. Yo creo que ahí ahorita el maestro nos va a comentar si va a ser durante la exposición o va a ser al final, pero con todo gusto resuelvan las dudas que tengan, las dudas que están surgiendo ahorita en la práctica, si es que ya están muchos en la práctica, para que puedan resolverlas. Esta masterclass es hecha especialmente para ustedes. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos un poquito primero sobre su experiencia para que los asistentes lo conozcan y bueno, posteriormente usted nos va a poner las reglas del juego de cómo quiere la sesión, si quiere que participe. Eh, Hola, ¿qué tal a todos? Ya no te pude escuchar la parte final, eh, pero bueno, mi nombre es Roberto Kevin Nieto Covarrubias, soy licenciado en terapia física por el Instituto Profesional en Terapias y Humanidades en Puebla, México. Soy también máster en terapia manual ortopédica, esto por la Universidad de Zaragoza, en España. Tengo también un máster en ecografía musculoesquelética por la Universidad Cardenal Herrera y certificado por distintas asociaciones. Eh, Como experiencia profesional dentro de este campo de la prescripción del ejercicio en poblaciones especiales, estuve trabajando un año en el Hospital General Manuel G. González en Ciudad de México. Era yo parte del comité para cirugía de bypass gástrico. Este comité estaba conformado por el área de nutrición, por el área de psicología, por el área de cirugía y por el área de fisioterapia. Ahí mi función consistía en hacer una prescripción adecuada del ejercicio para los pacientes que se iban a someter a un bypass gástrico. ¿Sí? La idea era que se pudiera disminuir el peso otra vez lo más que se pudiera para que esto representara el menor riesgo en la cirugía que fuera posible. Y de acuerdo a los resultados era como se tomaba la decisión de si entraban a una cirugía o no. ¿Cuál era el arte de la prescripción del ejercicio? Yo creo que es un común denominador que nosotros vemos a un paciente que padece obesidad, eh, en cualquiera de sus tipos, ¿no? Y yo creo que propios, extraños, profesionales sanitarios y no sanitarios, siempre se han decantado hacia decirles baja de peso o haz ejercicio 30 minutos. Es lo que todo el mundo le dice a estas personas. Es decir, cuando estos pacientes acudan a nosotros para una prescripción del ejercicio, quizá no les vayamos a decir nada nuevo que no hayan escuchado en alguna otra ocasión. ¿Me explico? Um, y dónde está el arte? ¿O por qué a las personas? Y justo ahora estoy comenzando con la parte de los pacientes que padecen obesidad, porque de ahí se ligan muchas otras enfermedades, principalmente la diabetes y la hipertensión, sin hablar de litiasis, problemas articulares y un sinfín de cosas más que van a predisponer a estos pacientes a distintos tipos de patologías, ¿no? Entonces, digamos que es una patología que puede generarnos mayor patología y hasta cierto punto discapacidad, ¿sí? ¿A qué me refiero? Una persona que padece obesidad ya en grados muy avanzados, a veces no se puede valer por sí misma, no puede usar cualquier transporte, no se puede desplazar adecuadamente, no puede estar en cualquier lugar, no hay muchos lugares que estén adaptados
para las personas que padecen obesidad, ¿sí? Una persona que padezca diabetes difícilmente va a también encontrar espacios adaptados, sobre todo pacientes que ya han sido amputados. Esto es que si a un paciente le cortan una extremidad, ¿qué se hace ahí con la dosificación o la prescripción del ejercicio? ¿Qué modalidades tenemos, no? Lo mismo para un paciente hipertenso. Entonces, estoy divagando un poquito porque otra vez es un tema muy general, pero repito, partimos desde la obesidad para intentar evitar en la medida de lo posible todo lo que se encadena a raíz de esto, ¿sí? Y como les decía anteriormente, si una persona que padece obesidad se presenta con nosotros a nuestra consulta, a nuestro servicio, a nuestro espacio de fitness y nos dice, oye, ¿sabes qué? A mí me han dicho que tengo que ejercitarme 30 minutos, que es lo de la media, ¿no? ¿Y por qué? Por N cantidad de factores, porque en un ejercicio de intensidad moderada, se empieza a agarrar la glucosa de la sangre, todos estos temas metabólicos que ya conocemos. Entonces, en papel se ve bonito, o sea, podemos hacer una prescripción que diga, ok, este paciente va a hacer un ejercicio aeróbico a tal intensidad, tanta frecuencia cardíaca, respecto a su frecuencia cardíaca máxima, y bueno, ¿no? Ahí lo tenemos. Pero otra vez, a un paciente que nosotros le decimos esto, van a pasar varias cosas. Una, un paciente que padece obesidad va a tener dolor de rodillas, dolor de espalda baja, como mínimo. ¿Sí? Y va a tener alteraciones posturales, obviamente. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad cambia. Entonces, decirle a una persona que ya tiene este problema y que hacer cualquier actividad la va a someter a cansancio, nos va a decir que no. O igual y no nos dice, nos va a decir, ok, lo hago, y lo va a terminar sin hacer. ¿Por qué? Porque el ejercicio no se está disfrutando. Ustedes me dirán, oye, Kevin, pero es que está la modalidad de que se metan al agua. Un tema con la obesidad, y es algo quizás, si ustedes quieren, muy superficial, pero tampoco muchas personas que tienen obesidad se sienten cómodas en un traje de baño ingresando a una alberca, o a no todos les gusta nadar, o hay personas que le temen al agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nos quitan estas dos cosas que se prescriben siempre de cajón, la caminata y el agua? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se le prescribe a la persona? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando a la persona le decimos que haga, por ejemplo, desplantes y que ya tiene dolor de rodillas? ¿O qué pasa si a esta persona que por la misma postura ya la pelvis está en una situación de anteversión, ¿sí? Por un acortamiento de la musculatura isquiosural o del músculo psoas-ilíaco y los ponemos a hacer abdominales, que también todo el mundo dice que sirve para aplanar el abdomen, ¿no? Hacer 800 abdominales sirve para eso. O sea, es algo imposible y podemos desencadenar incluso más cosas. El ejercicio no lo van a tolerar bien, el ejercicio va a lastimar incluso, puede ser algo contraproducente, así como el ejercicio puede ser algo bastante adecuado para, eh, para ayudarnos, como una ayuda a la pérdida de peso, puede hacer que provoque todo lo contrario, ¿no? Porque otra vez, las dosificaciones de lo que nosotros sabemos en cuanto a procesos metabólicos y fisiológicos es una cosa. Que un paciente con obesidad pueda alcanzar una frecuencia cardíaca que nosotros le estamos pidiendo, difícil. Muchas veces ni siquiera llegan a esa frecuencia cardíaca de entrenamiento que llegamos a solicitar o a esos minutos que nosotros estamos pidiendo y ya se están cansando, ¿sí? Entonces, aquí viene algo muy importante dentro del entrenamiento, individualizar el entrenamiento. ¿En base a qué? En base al mismo paciente, en base a lo que él quiere. Nosotros nos tenemos que adaptar al paciente, no el paciente se tiene que adaptar a nosotros, y eso es un hecho de toda la vida, ¿no? Entonces, pues siguiendo sobre la misma línea,
nosotros tenemos que buscar qué es lo que le puede hacer mejor al paciente. Hay que recordar también que es visto desde el punto de vista de la fisioterapia, es incluso rehabilitar a un paciente que está en la mayor parte del tiempo sentado. No digo que sea siempre, pero el grueso de pacientes que padecen obesidad generalmente están sentados, ¿sí? Generalmente tienen poca actividad, ¿sí? Los neurotransmisores que se tienen que liberar para controlar los centros de la saciedad no están siendo liberados. Generalmente ya traen algún tipo de depresión, que eso en la parte psicológica también hace que se busque ingerir más alimentos. Y es un ciclo, es un ciclo. Entonces, si nosotros agarramos a este paciente, es como si yo agarro un paciente que acaba de salir de una cirugía y le digo, ve, corre. No lo va a hacer, ¿sí? Simplemente hay que empezar a adaptar al paciente desde donde él está e intentarlo llevar poco a poco. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo un estilo de vida. Um, y perdón que sea yo tan enfático con esto, pero es que si nosotros buscamos que nuestras planificaciones, que nuestros tratamientos tengan una efectividad, necesitamos otra vez ajustarnos al paciente. Si el paciente no tiene dentro de su ritmo de vida invertir media hora, más o menos, para desplazarse a un gimnasio, estar una hora ahí y otra, o sea, son 2 horas que el paciente no ha contemplado y de la noche a la mañana le decimos, ¿sabes qué? Al gimnasio, seguramente vaya a ir las primeras 3 semanas. Yo creo que a todo mundo le ha pasado eso, pero, pero después empiezan a dejar. ¿Con qué hay que empezar? Primero, necesitamos hacer una evaluación eh, adecuada, una evaluación postural, preguntarle al paciente qué le duele, qué no le duele, y basados en eso, empezar con, con, con ejercicios quizás hasta muy básicos, pueden ser hasta ejercicios de colchón, ejercicios sentados con un componente isométrico, eh, la duración de esta contracción que puede ir desde los 2 hasta los 6 segundos sin carga, porque otra vez ya están cargando. Como para qué le pondríamos a un paciente que presenta o que padece obesidad, ¿para qué lo pondríamos a hacer una prensa? O sea, ya con el peso de las piernas tiene más que suficiente. No hay necesidad de cargar todavía más a las articulaciones de lo que ya están siendo cargadas. Entonces, es importante saber para qué sirve cada modalidad de ejercicio y cómo hacer una progresión adecuada. Ahora, ya tenemos esa parte por la parte de la obesidad, pero si ahora nos enfocamos a un paciente que padece diabetes, pues también hay que llevarlo con mucho cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con los esfuerzos prolongados que pueden hacer que haya un shock hipoglucémico, y por esfuerzos prolongados me refiero a más de 2 horas, ¿sí? También tiene que ver ahí cosas de la intensidad y demás, pero hablando de manera muy general, si nosotros a un paciente insulinodependiente lo sometemos a un estrés físico mayor al que necesita, puede generar un shock hipoglucémico, una baja en los niveles de glucosa y podemos comprometer seriamente la integridad de la persona. ¿Ok? Eh, es importante entonces saber diagnosticar y saber ver todo esto. Ahora, ¿qué pasa si esta persona que padece diabetes ahora está amputada? ¿Sí? ¿O qué hay que hacer cuando esta persona tiene exacerbaciones de la sensibilidad o de repente la sensibilidad baja? ¿Sí? Entonces, sí es algo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta a la hora de planificar el ejercicio. O sea, generalmente pensamos que las personas van a llegar eh, completas, pero ¿qué pasa si nosotros le decimos que corra a alguien que ya tiene degeneración en la vista por lo mismo, ¿no? Hay fluctuaciones perdón, hay fluctuaciones de la visión en la diabetes, o sea, sí, hay que ser muy cuidadosos y muy concienzudos a la hora de prescribir, porque sí, otra vez, si nos ceñimos a lo que dicen los libros, a lo que dicen los textos y demás, sí, o sea, hay algo ahí muy importante, pero aquí lo importante también es la modalidad, qué es lo que le vamos a decir al paciente que haga, ¿sí? Y de nuevo, adaptarse, ¿sí? Ahora, una persona con hipertensión, hay que cuidar muchísimo, muchísimo los esfuerzos, hay que enseñar, hay que aprender a controlar la respiración, hay que evitar una maniobra de Valsalva, es decir, hacer esto
cada vez que hace eso. ¿Por qué? Porque una maniobra de Valsalva va a elevar la tensión arterial sistémica, ¿sí? Y eso que nos puede predisponer un aneurisma, que se libera un trombo, puede haber un aumento de la presión en el canal medular y desatarnos algún dolor en un nervio, el que sea, dependiendo dónde se genere mayor estrés, ¿sí? Entonces, también por eso tenemos que ser muy conscientes de la modalidad que se está ejecutando y, de nuevo, saber muy bien la fisiopatología de cada una de las cosas a las que nos enfrentamos, ¿sí? De lo que un paciente nos puede presentar. Y recordar que a veces una persona que padece obesidad puede presentarnos las tres, o incluso puede presentarnos hasta más cosas, ¿no? Entonces, es lo que hay que hacer en el día a día, al momento de prescribir un ejercicio. No basta con enviarle al paciente unos videos que nos topamos en YouTube, por más correctos que nos parezcan, porque a veces hay que hacer modificaciones, ¿sí? A veces mandamos que hagan un crunch abdominal y ni siquiera tienen un buen control lumbar. A veces pedimos que hagan un peso muerto y no controlan muy bien la zona dorsal. Podemos pedir que corran, pero no saben respirar. Es decir, hay que tomar al paciente, hacer una evaluación previa, otra vez concienzuda, y de ahí dosificar las cargas con todos los componentes de la carga, ¿sí? Claro, también depende mucho de qué autor estemos hablando. Hay algunos que proponen unas cosas, otros que proponen otras cosas. Pero siempre basados en la necesidad del paciente. Algo muy bonito de la ciencia es que no se detiene, que siempre el conocimiento se va renovando, y lo que hoy es verdad, quizá mañana ya no lo es, ¿sí? Antes estirar los isquiotibiales con la rodilla extendida y jalando de la planta del pie era lo non plus ultra. Ahora se sabe que eso pone muchísimo estrés al nervio ciático, que si ya una persona que padece obesidad ya le viene doliendo la espalda por por una ciatalgia y lo ponemos a estirar así, seguramente va a haber un problema. Ahora, ¿qué va a pasar si lo ponemos a estirar de esa manera antes del ejercicio? Si ponemos un estiramiento estático antes del ejercicio, vamos a fatigar aparte la musculatura, va a entrar, no va a dar lo que debe dar. Está súper demostrado que un estiramiento estático previo a una sesión de ejercicio disminuye la fuerza máxima, disminuye la capacidad de salto, disminuye la potencia, ¿sí? Lejos de ayudar, nos va a lastimar. Y aparte, ese estiramiento, aparte de poner en tensión al nervio, pone en tensión al tendón, el tendón, que es una estructura de sostén. Entonces, si nosotros estiramos una estructura de sostén que tiene que estar rígido y nosotros lo elongamos, ¿qué va a pasar? Deshacemos la rodilla, ¿sí? Prácticamente el paciente no lo va a tolerar bien. Entonces, y de nuevo, es un tema muy, muy grande, todo esto que engloba los padecimientos crónicos. Pero todo parte desde algo fundamental, y eso fundamental es el conocimiento. Y si eso lo empalmamos con las necesidades que tiene el paciente, no las necesidades que queramos nosotros, porque yo puedo querer rangos de movimiento, yo puedo querer que cargue más. Algún nutricionista querrá ver reflejado que hay mayor masa magra y que se ha perdido la masa grasa y que los pesos varían, y estoy de acuerdo, todos queremos eso. Pero ¿qué es lo que nos puede dar el paciente? Sí, o sea, lo que nosotros tenemos aquí, tenemos que adaptarlo al paciente. No, el paciente se tiene que adaptar a nuestros conocimientos. Es por eso que esto es tan cambiante y tiene que ser muy específico. Los entrenamientos tienen que ser individualizados. Ya cuando el paciente tiene más control de los movimientos, cuando el paciente ya se siente un poco más seguro de sí mismo, entonces ya lo podemos soltar quizá más a clases grupales, ya quizás se podrá ir a, a, a un centro de musculación, pero, pero bueno, es lo que se tiene que empezar por algo, pero otra vez, romper la rutina que trae un paciente
y decirle, ¿sabes qué? Hoy dejas de estar en la cama y te vas a hacer ejercicio, muy difícil. Esto es un tema de constancia y mientras más accesible se lo hagamos a un paciente, lo va a tolerar mejor. Creo que ya me extendí un poquito de la duración de la plática. No sé si alguien tenga alguna duda, que yo creo que habrá muchas. Creo que todavía no, pero en lo que se anima, maestro, yo tengo una duda para los colegas que son nutriólogos. Por ejemplo, somos seres emocionales, ¿no? Y por ejemplo, una persona que tiene obesidad, como usted bien lo decía al principio, ¿no? Se siente incómoda con su físico y aunque le prescriban el ejercicio, no va a un gimnasio. ¿Qué estrategias o qué ejercicios podría implementar esa persona en casa, que no sea salir 20 minutos, que siempre recomiendan eso, ¿no? Para que empiece a generar pues esta parte de la movilidad del cuerpo y también ayuda a los planes de alimentación del nutriólogo. ¿Qué estrategias o qué ejercicios usted recomendaría en una situación como esta? Ok, es una excelente pregunta. Lo que yo hago con mis pacientes, actualmente me dedico a la práctica privada y México, al ser uno de los países de los porcentajes más altos en obesidad, um, prácticamente día a día a mis pacientes los llevo de la mano con una rutina de ejercicio. Entonces, lo que hago con ellos es enseñarles a hacer remos, ¿sí? Que puede ser con una liga, una goma, atorarla en una puerta, en la base del sillón, en donde sea, sentados y jalar hacia atrás, ¿sí? Y exactamente como si fueran remando, ¿sí? Ahí que no estamos poniendo en tensión a las rodillas, no estamos poniendo en tensión a la articulación coxofemoral, es decir, a la cadera, y trabajamos sobre los brazos, ¿sí? Uno puede correr muchísimo tiempo. Las personas entrenadas pueden correr maratones con las piernas, ¿sí? Pero los brazos no están hechos para eso. Los brazos tienen otro tipo de musculatura, tienen otro tipo de estructura. Entonces, si nosotros trabajamos con el tren superior, van a pasar dos cosas. La primera y la segunda. La primera, vamos a proteger a las articulaciones. El paciente puede hacerlo en su casa. Y dos, va a tener un ejercicio bastante efectivo que vamos a poder llegar mejor a las zonas que nosotros queremos de frecuencia cardíaca, de todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Y de ahí pasamos a la parte del fortalecimiento. A ellos lo que les recomiendo es un fortalecimiento isométrico. El clásico, estar boca arriba con un rodillo por abajo de las piernas, puede ser una almohada, puede ser una pelota, y sin despegar el talón de la superficie donde estén acostados, hacer presión con la parte posterior del muslo sobre esa pelota. Entonces, esa es una manera de comenzar a trabajar la fuerza en el cuádriceps. Ustedes me dirán, Kevin, es un ejercicio muy sencillo. Sí, pero eso a una persona que no está habituada al ejercicio le cuesta mucho. O sea, tal cual. Hay pacientes que empiezan a sudar inmediatamente de estar haciendo eso. Otro ejercicio que se puede hacer es controlar la retroversión pélvica. ¿Esto qué es? Acostados, boca arriba, eh, tienen que intentar aplanar la zona lumbar con una contracción del abdomen y de los glúteos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Otra vez, dos cosas. Estamos enseñando el control lumbar adecuado y se empieza a trabajar la musculatura del abdomen y de los glúteos. Otra vez, sin necesidad de aplicar carga en las articulaciones. Son ejercicios, repito, que pueden hacer desde donde ellos prácticamente muchos desenvuelven su vida, que es alrededor de la cama. Hay muchos que incluso desayunan, comen y cenan en la cama, no se paran a otra cosa. Entonces, desde ahí ellos pueden empezar a trabajar sobre la musculatura abdominal, sobre la musculatura glútea, sobre la musculatura del cuádriceps, sobre la musculatura de los isquiotibiales. Con una goma, con la misma goma que hacen los remos, la pueden poner en el pie y que hagan flexiones plantares. Eso nos va a ayudar también a trabajar sobre el tríceps. ¿Ah? Y de miembro superior se pueden trabajar muchísimas cosas, igual desde sentado o desde acostado. Por ejemplo, los pacientes que padecen obesidad tienden a echar los hombros un poco hacia adelante. Entonces, desde aquí me pueden ver. Pueden pegar sus hombros hacia atrás y únicamente hacer esto. Y si lo hacen con algunas mancuernas, van a empezar a trabajar igual de la misma manera, que van a estar trabajando ahí la postura y la fuerza de los rotadores externos, ¿sí? Entonces,
hay un sinfín de ejercicios que podemos hacer para poco a poco ir progresando y eso que se empalme con el plan nutricional. Sí, sí. Ok, maestro, muchísimas gracias. Digo, la verdad que es un tema muy complejo, ¿no? Pero también creo que se puede incidir en los pacientes de poco en poco. La mayoría que tiene una enfermedad crónica, creo que usted lo sabe mejor que yo, pero son sedentarios, ¿no? Entonces, con estas pequeñas acciones que usted nos está recomendando, se pueden lograr muy buenos cambios, o sea, y ayudar al plan de alimentación que ahorita tienen también los colegas, ¿no? Que es por lo que también están entrando. Más o menos, ¿qué tiempo es el recomendado para una persona completamente sedentaria? Les pongo el caso, espero no balconear a mi hermana y que no vea esta masterclass, pero mi hermana tiene 50 años y tiene hipertensión, tiene diabetes, no hace nada de actividad física. ¿Con cuánto sería lo recomendable que empiece a hacer en tiempo o en ejercicios ahorita que nos está recomendando este tipo de estrategias, más o menos, y que muchos pacientes están en este lado, ¿no? Ok, es una buenísima pregunta. Yo recomendaría hacerlo al menos, así como mínimo, si apenas vamos a empezar en el proceso de adaptación al ejercicio, de 20 a 30 minutos sería suficiente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dividirlo. Es decir, un día vamos a buscar esos 20 minutos que sea de un ejercicio de intensidad moderada, ¿sí? Llevarlo al menos 20 minutos, un ejercicio constante, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Otra vez con la finalidad de que la glucosa circulante vaya hacia los músculos, ¿sí? Otro día podemos hacer ejercicio de miembro superior. ¿Con qué finalidad? Con la de fuerza, es ejercicio resistido. Eh, ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los músculos agarren sus propias reservas, ¿sí? Y de esa manera también intentar disminuir en lo posible la grasa acumulada entre las fibras musculares, que eso es algo que pasa, ¿sí? Entonces, con 20 minutos podemos ir, que el cuerpo se vaya adaptando poco a poco y las adaptaciones cardiovasculares y respiratorias se van a ir dando por sí solas. Pero otra vez, es tiempo, es un proceso, eso siempre hay que tenerlo en mente, es un proceso. Si nosotros los apuramos, no van a hacer nada, o sea, eso de entrada, pero tienen que empezar a agarrar ese tren de vida, porque es un hábito, y hacerlo lo más cómodo posible, ¿sí? Y ya poco a poco podemos ir aumentando la duración de los ejercicios, o incluso se puede fraccionar. Algo que hacíamos en los hospitales, para los pacientes que, que no toleraban un esfuerzo prolongado, decíamos, bueno, haz 5 minutos de ejercicio aeróbico, o sea, no era aeróbico, pero para que lo entendiera, su cardio, así que 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, 5 minutos en la noche. Pasan 2 semanas. Bueno, ahora vamos a hacer 10 en la mañana, 10 en la noche. Pasaban otras semanas. Bueno, ahora vamos a hacer 15, 15 así. Sumarlo para que poco a poco el paciente lo fuera asimilando. Entonces, esa es una muy buena manera de comenzar a hacerlo de manera progresiva. Ok, perfecto, muchas gracias. No sé si algún otro colega tenga una pregunta, porque pues, yo tengo muchísimas y puedo abordar Adelante, adelante. toda la noche. Adelante, adelante. En lo que igual preguntan los colegas, cuéntenos un poquito, maestro, ¿cómo hacer? Obviamente el paciente sedentario, usted le manda, le prescribe, o los colegas le prescriben los primeros ejercicios y obviamente se va a embarar, ¿no? Entonces el paciente a lo mejor al otro día ya no va a querer hacer ejercicio porque pues obviamente es un camino que se tiene que transitar, ¿no? Pero hay qué estrategias también nos podría comentar para que los nutriólogos puedan ayudar al paciente mejor y pues se tengan mejores resultados. Ok. A mí lo que me ha funcionado hasta el día de hoy es es un poco quizá es un poco más laborioso, pero como que estar al pendiente de ellos, ¿no? O sea, no de, oye, ¿ya hiciste tus ejercicios? No. Oye, ¿cómo te has sentido con esto? Y la pregunta es, ¿sabes qué? No he hecho nada en 3 días. Ok, no te preocupes. Si no has hecho nada en 3 días, hazlo mañana.
O sabes que de toda la batería de ejercicios que te dejé, no hagas los 6, haz 2 y con esos quédate. Y ya, y poco a poco, y poco a poco. Dicen, ok, no me está cargando tanto, me está pidiendo 2, y ya ellos solitos llegan y te dicen, oye, ¿qué crees? Me hice este otro, y es algo, o sea, siempre decirles, e intentar ser muy empáticos con ellos, con todos los pacientes en realidad, pero sobre todo con ellos, porque de nuevo, son personas a las que toda su vida les han dicho ese ejercicio. O sea, hay quienes desde pequeñitos han presentado y han padecido obesidad. Entonces, el que les diga a uno, tienes que hacer ejercicio, no es algo nuevo. Hay que buscar ser ese empuje y el empuje, yo creo que esa es la manera adecuada. Decirle, ok, si no puedes en este momento, o no te queda, o incluso preguntarles en qué momento del día se les facilita más. ¿Sí? Y otra vez, si les vamos dejando de a poquitos, es más fácil que ellos vayan haciendo poco que si les dejamos un mar de cosas, lo puedan hacer. Por ejemplo, si lo vemos con los niños, cuando a un niño le damos de comer porciones grandes, lo ve y dice, me tengo que acabar todo esto, ni de loco. Pero si les damos porciones más pequeñas, dicen, ok, no es tanto, se lo comen con más ganas y luego hasta piden más. Entonces, más o menos esa es la idea. Eh, Empezar de a poquitos, irlo dosificando, decir, tienes toda esta batería, oye, no pude hacer todo, haz estos 2, oye, amanecí embaradísimo, ok, haz tu cardio para desembararte, ¿no? O sea, buscar estas estrategias, estas mentiras piadosas, que a final de cuentas, pues tampoco es tanta mentira, pero sí que nos pueden ayudar bastante. Ok, perfecto, maestro. Brenda nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué estrategias le han funcionado para que los pacientes se apeguen a las rutinas en el largo plazo? En el largo plazo, eso está genial. Es una muy buena pregunta. Y va en este sentido. Ellos se empiezan a pegar en la medida que el ejercicio les sabe rico, en la medida que el ejercicio sienten que no se están asfixiando, que no se están muriendo, porque otra vez, son personas que el hecho de dormir ya les implica un esfuerzo. Una persona que padece ya una obesidad mórbida, duerme y no es una crítica destructiva, pero hace esto. Ah, o sea, hasta dormir les cuesta, no descansan, son personas que viven cansadas. Las vamos a cansar más, imaginen qué va a pasar. Eh, entonces, una estrategia es esa, una planificación del ejercicio tal que les sepa bien. 2, que empiecen a ver los resultados poco a poco. Y 3, que las molestias que ellos estaban presentando las dejen de sentir. Eso es lo que más puede ayudar a un paciente. Otra vez, generalmente van a sentir eso, ¿no? Por ejemplo, una persona que padezca hipertensión, que le dices, oye, cuando cargues, no pujes, ¿no? Dices, oye, pero pues es que cada que tengo que montar un garrafón tengo que pujar, o sea, no hay de otra. Pero entonces empiezan a hacer ejercicio y a largo plazo dicen, oye, ya no me cuesta tanto. Oye, ya lo pude mover más fácil. Oye, ¿qué crees? Ya pude subir las escaleras sin tenerme que parar a la mitad. Y eso a largo plazo es lo que hace que un paciente se apegue. Pero otra vez, eso depende de una dosificación adecuada. Si nosotros hacemos una dosificación o presionamos al paciente de más, y me quedé a la mitad de la idea anterior, una dosificación inadecuada o que lo estemos cargando porque luego decimos, bueno, le metemos 20 ejercicios para que haga 10, no, o sea, no va a ser ninguno, ¿sí? Entonces, a largo plazo, lo que genera el apego es eso. Y obviamente que uno como profesional le diga, oye, te ves súper bien, oye, se te nota que estás cambiando, porque a veces son cambios muy pequeños pero perceptibles, ¿no? Y todo lo contrario, porque se puede descuidar el paciente. Decirle, oye, buscar el lado positivo. Oye, es que llega el paciente, es que hoy no hice nada, me siento peor, me siento fatal, me ha tocado. Decirle, bueno, a ver, vamos a sentarnos y vamos a ver qué hay. Y siempre va a haber algo positivo. Ok, subiste de peso, pero no tanto. O perdiste músculo, no tanto, o te sigues viendo bien, o tu edad metabólica ha cambiado, o se sigue manteniendo, ¿sí? Buscar los puntos positivos y ser la motivación, porque hay veces que, y tristemente, uno es la motivación del paciente, no encuentra motivación por muchos lados.
una persona que padece obesidad generalmente está rodeada de otras personas que lo alimentan, ¿sí? Muchas veces cuando el paciente dice, ¿sabes qué? No quiero refresco. Hay uno, tómatelo. Pues, ¿qué más da? Entonces, al otro día amanece con remordimiento y dice, ay, pues es que, pues ya no hago ejercicio hoy. O sea, ya ayer comí de la fregada, hoy pues igual, ¿no? Y al día siguiente, no, pues ayer me descuidé, pero hoy tampoco hago ejercicio, ¿sí? Pero si nosotros los vamos motivando, si nosotros los vamos empujando, funciona más el apego a largo plazo y obviamente cuando van viendo los cambios y demás, ya se vuelve algo fijo. Los pacientes llegan a tener esa adaptación y esa tolerancia al ejercicio. Así es. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestro. No sé, colegas, si tengan alguna otra pregunta, ¿qué les ha pasado en las consultas? Cuéntenos un poquito para que el maestro nos las pueda resolver en esta parte. Bueno, mientras, a ver, creo que si hay otra, dice, Nat nos pregunta, ¿qué riesgos se presentan en los pacientes que tienen obesidad e inician un programa de CrossFit sin ninguna evaluación? Un caso muy curioso que sí me tocó observar, un paciente que dijo, pues voy a iniciar CrossFit, entró y no solo le dolía el cuádriceps, sino que notaba que perdía fuerza, ¿no? Se le hace una ecografía al recto anterior femoral y vaya sorpresa, casi no tenía. Todo estaba lleno de grasa por las rupturas que se habían hecho y al ser ejercicios muy intensos, repetitivos, eh, lesionaron tanto el músculo que no daba el tiempo a la cicatrización y la síntesis proteica, sino que todo, digamos que se desgarró. O sea, fueron pequeñas extensiones que se terminaron convirtiendo en un desgarre. Entonces, bueno, eso por mencionar este caso. Pero otra vez, un paciente que inicia un programa de CrossFit que les encanta hacer burpees, siendo que el burpee no fue intencionalmente hecho como una modalidad de ejercicio, sino más bien como una evaluación. Entonces, te ponen a hacer burpees, no tienes fuerza en los brazos, no controlas la zona lumbar y aparte te duelen las rodillas y te ponen a saltar, a hacer plancha y a subir y bajar. Entonces, seguramente el paciente va a tener problema en hombros, va a tener un dolor en la zona lumbar tremendo y las rodillas van a ser un motivo de consulta por una tendinopatía fácil, una tendinopatía rotuliana o una condromalacia rotuliana, sin hablar de que puede haber alguna artrosis en algún grado de la articulación femorotibial. Seguro que sí. También puede haber, otra vez, una persona que presenta obesidad presenta un descenso en el arco plantar. ¿Esto qué hace? Que el nervio tibial posterior se ponga en mayor tensión. Entonces después van a venir de estos dolores que todo el mundo que dice que son un problema de la fascia plantar. La verdad es que cualquier dolor del pie dicen que es una fascitis, pero que puede ser un problema del flexor largo del dedo gordo, algo del tibial posterior, puede ser un problema en el cuadro plantar, pueden ser muchísimas cosas, incluso un problema en la posición del músculo calcáneo. Entonces, para sintetizar todo, imaginen que tenemos una estructura débil, ¿sí? Alguna estructura que se está cayendo. Supongamos que la planta de arriba eh, está cuarteada, tiene hoyos y demás, y a alguien se le ocurre meter una alberca de 20,000 litros, se va a caer, va a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? Eh, no es que esté yo desacreditando al CrossFit, pero el CrossFit, por la concepción que tiene de hacer muchas repeticiones y cuidar poco la postura, no hablo, no digo que sean todos, pero la gran mayoría, entonces, poco se cuida estas pequeñas cosas y, y no quiero sonar grosero, pero la ignorancia de todo esto que engloba es muy peligrosa, ¿sí? Otra vez, ¿por qué? Y estamos hablando ahorita de temas musculoesqueléticos, pero no estamos hablando de que se puede botar un trombo, no estamos hablando de que el corazón no ha sufrido las adaptaciones y puede empezar a bombear horrible, así, no todas las personas traen un smartwatch para ver cómo es la frecuencia cardíaca y mucho menos van a saber cuál es su frecuencia cardíaca máxima para evitar un infarto, ¿no?
y mucho menos reconocer los signos de un infarto. Entonces, o sea, que puede ir desde algo musculoesquelético hasta algo vascular, hasta algo cardíaco, incluso neurológico. Sí, o sea, son muchas los riesgos que hay. Sí. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias. A ver, creo que hay otra pregunta que dice, ¿cuáles serían las consideraciones de ejercicio que deberíamos tener en pacientes con diabetes, independientemente de los niveles de glucosa? Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la edad. Definitivamente, no va a ser lo mismo alguien que tenga 40, que 50, que 60, que 70, ¿sí? El gasto cardíaco fluctúa muchísimo. Entonces, es lo principal, porque va a variar muchísimo. Segunda, ¿qué alteraciones nos puede presentar la diabetes? ¿Sí? Si llega a tener algún tipo de disminución de la sensibilidad y es algo muy frecuente, probablemente no se dé cuenta si algún ejercicio le está lastimando. Entonces, primero hay que formar la autopercepción, la autoconciencia del mismo cuerpo para ello. Necesitamos tener en cuenta todo su historial clínico previo, otra vez, porque la diabetes no se presenta generalmente sola. Entonces necesitamos tener muy, muy bien su expediente y obviamente nunca viene de más hacer pruebas de esfuerzo previo. El test de la caminata de los 6 minutos para ver cómo está el corazón, ¿sí? Esta prueba consiste en delimitar un trayecto que camine durante 6 minutos y monitorizamos cómo está la frecuencia cardíaca y cuántas vueltas dio. Y ya con eso, ya podemos tener algo más específico para hacer una planificación independientemente del tipo de diabetes que tenga. Entonces, sí, también son muy importantes, otra vez, la historia clínica y las evaluaciones que se hagan previas a la prescripción del ejercicio. Ok, perfecto. Y tenemos una última pregunta ya para ir cerrando la sesión. ¿Considera que es importante alguna evaluación previa al ejercicio o solo en personas con alguna enfermedad crónica? Definitivamente, todas tendrían que pasar por un screening. ¿En qué sentido? En que hay muchas veces que hay cardiopatías ocultas. Tengo el gusto de trabajar con un equipo de boxeadores de alto nivel. Am, Desafortunadamente, el año pasado, sí, un chico se estaba ejercitando, estaba peleando, ni siquiera le dieron un golpe. En ese momento siente que 20 años el chico, quiero aclarar, 20 años. Este chico se siente mal, pide permiso para ir al baño, se desvanece y muere en el hospital por un evento vascular cerebral. Um, entonces, sí, definitivamente es muy importante hacer una evaluación completa de todos los atletas, que de todos modos, hay veces que se nos va a pasar, o sea, hay equipos profesionales donde de repente alguien, ¡pum!, se infarta, o sea, porque hay cosas que ni siquiera se ven en momentos muy específicos, pero al menos lo más que se pueda, sí, al menos controlar todas las variables de las que se puedan, al menos sí una evaluación postural, sí un análisis de sangre el más completo que se pueda y si se puede un electrocardiograma tampoco estaría mal, pero a veces también nos gana un poquitito la cosquilla de decir, "Chin", bueno, como dueños de un espacio de fitness o de musculación, decimos, chin, es que si pido todo esto, se me van a ir. ¿Y cuál es la posibilidad de que un paciente o que algún cliente le suceda eso? Pero pasa y son cosas que no quisiéramos tener en nuestra conciencia. Entonces, sí, definitivamente, otra vez repito, sí una evaluación postural, sí hacer las pruebas de esfuerzo necesarias, una química sanguínea, la más completa que se tenga, y el electrocardiograma, definitivamente. O sea, ya si alguien más se quiere hacer pues, una resonancia magnética o cualquier cosa, digo, perfecto, está muy bien, pero eso ya sería algo más especializado. Pero al menos con esas 4 cosas ya tenemos para
garantizar lo más que se pueda dentro de nuestras manos. Nunca va a ser al 100%, pero sí lo más que se pueda, que no vamos a incurrir en una iatrogenia, es decir, en un error por negligencia que se pudo haber evitado previamente. Ok, maestro, muchísimas gracias. Y bueno, pues para cerrar esta sesión, queremos invitarlos porque ahorita estamos teniendo un curso que precisamente va a estar el maestro Kevin como ponente en esta plática, en este curso, y es precisamente para enseñarnos a los nutriólogos a cómo prescribir el ejercicio y la actividad física en personas que padecen una enfermedad crónica. Si ustedes, colegas, están buscando esta parte diferenciadora, porque obviamente no muchos nutriólogos están teniendo esta expertise de poder colaborar junto con los entrenadores a prescribir el ejercicio, si ustedes quieren tener esta parte de diferenciarse con del gremio, pues puede ser una excelente opción. Además de que, bueno, vamos a ver todos estos temas que ya preguntamos ahorita, que ya ustedes estuvieron súper emocionados preguntando, muchísimo más a fondo. El maestro nos va a dar estrategias, nos va a brindar todo este conocimiento. Y para cerrar, tenemos 5 becas del 30% para este curso. Si ustedes están en la práctica ya y quieren tener esta experiencia sobre cómo prescribir la actividad física y el ejercicio, mándenme un mensajito. Si ustedes están igual estudiando o terminando ya la licenciatura y quieren también especializarse en esta parte, mándenme una beca, mándenme un mensaje porque solamente tenemos 5 becas para poderles apoyar en este curso. Maestro, nada más para esta parte, cuéntenos un poquitito cómo va a ser el curso y qué es lo que vamos a ver, qué participación va a tener para que termine de enamorarles. Gracias. Pues básicamente vamos a abordar los temas de prescripción del ejercicio en pacientes que padecen hipertensión, en pacientes que padecen obesidad y en pacientes que padecen diabetes. Vamos a abordar la fisiopatología de cada una de estas enfermedades, ¿sí? Vamos a abordar los temas de los efectos fisiológicos del ejercicio en todas sus modalidades, ¿sí? Vamos a hablar también de los ejercicios clásicos que se han implementado, los vamos a contrastar con lo que sabemos y por último abordaremos los ejercicios por trenes y por modalidades y demás, muy específicos para estas cosas y como bien dices, para que a final de cuentas todos somos profesionales sanitarios y lo que buscamos es que el paciente eh, vaya adelante, ¿sí? Más que un beneficio propio. Entonces, si nosotros podemos orientar al paciente, si nosotros le podemos decir, sabes que puedes hacer estos ejercicios, seguro le va a venir bastante bien. Y eso es algo que poco se da, ¿no? Yo he estado en varias consultas con N cantidad de nutriólogos y nutriólogas y la verdad es que la constante es esa, haz un ejercicio. Bueno, yo porque estoy en la rama, pero poniéndose en el lugar de alguien que no sabe, dice, ok, hago ejercicio, ajá, como 30 minutos, ok, no me funcionó, bye, ¿sí? Entonces, yo creo que esta es una muy buena oportunidad de hacerlo y, de nuevo, al abarcar todos estos componentes, al entender la, la enfermedad desde su origen, es como la podemos tratar. Si la desconocemos y los efectos que tiene, difícilmente vamos a poder hacer una prescripción adecuada del ejercicio. Ok, pues muchas gracias, maestro, por esta hora de su tiempo. Muchas gracias por compartirnos un poquito de todo el conocimiento que usted tiene. Nos estaremos viendo en el curso y muchos de los colegas que están aquí presentes, pues seguramente van a estar en el curso. Colegas, si necesitan la parte de la beca, recuerden, es el 30%, mándenme un mensajito si ustedes quieren ser candidatos o revisar el perfil para esta beca. Por favor, mándenme un mensaje y ya yo con todo gusto les doy la información.
Muchísimas gracias a todos, que tengan muy bonita noche. Maestro, muchas gracias por su tiempo Al y pues contrario, gracias a ustedes. hasta luego. Bye. Adiós, adiós.